¿Qué tal, compañeros? Estamos nuevamente en la semana número 2 para dar inicio a nuestra clase de atención primaria. Espero que ya todos estén ahí agregando para poder dar inicio a nuestra clase. Espero que hayan tenido una excelente semana y que este fin de semana pues puedan ustedes también lograr sus objetivos, ¿verdad? Vamos a presentar nuestras diapositivas. Ok, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase número 2 de atención primaria. Y el tema es crisis y tipos de crisis, proceso vital ante el proceso traumático. Entonces, el tema de esta semana es crisis y tipos de crisis, proceso vital ante el proceso traumático. Entonces, tenemos nuestro objetivo. Y el objetivo de la clase es definir el concepto de crisis y explicar los tipos de crisis. Bien, vamos a ver qué es una crisis. Creo que ustedes más o menos tienen una idea de qué es una crisis en algún momento, ¿verdad? Han sufrido algún tipo. Entonces, de acuerdo a la definición que tenemos en las diapositivas, dice que crisis es un cambio brusco sobre algún aspecto, cuando algo transcurre con normalidad y sin alteraciones. Se habla de estabilidad. Entonces, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de un cambio que se da de manera brusca, ¿verdad? Y si estamos, así como ahorita, pues yo estoy sentada, estoy acá impartiendo la clase, entonces tengo estabilidad, ¿verdad? Porque todo está ocurriendo con normalidad. Cuando una situación estable incorpora un cambio significativo de índole negativo, se dice que hay una crisis. Entonces, imagínense, ¿verdad? Yo estoy acá sentada, iniciando nuestra clase, voy a impartirla y de repente vienen con una noticia que para mí pues es desagradable, o por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de que tengo perritos, quiero mucho a los perros y de repente me dicen, mira, tu perro se murió. Entonces, ya se imaginan la reacción que yo voy a tener en este momento. Entonces, aquí entraría de repente en una crisis, ¿verdad? Porque es un cambio significativo, pero va a ser de índole negativo para mi vida. Entonces, ahí podemos decir que va a existir una crisis. La idea de crisis es aplicable a cualquier contexto humano en el cual suceda algo imprevisto, negativo o grave. Entonces, como lo vemos acá, que la crisis pues, va a ser aplicable a cualquier contexto humano, ¿sí? Y esto pues va a ser cuando suceda algo que sea imprevisto y que sea negativo o que sea grave. Aunque aquí también podemos ver en algún momento que para todos, pues definitivamente las situaciones no vamos a reaccionar de la misma manera, ¿verdad? Todos reaccionamos de diferente manera y para algunos algo puede ser grave y otro no, pero esto también ya depende de nosotros como personas, ¿sí? Entonces, cuando surge el elemento o factor novedoso, se interrumpe el equilibrio y se produce, en consecuencia, la mencionada crisis. Entonces, lo que estamos platicando, ¿verdad? Cuando todo está bien, estamos con normalidad, podríamos decir, pero se da este factor novedoso o va a interrumpir nuestro equilibrio, entonces se va a producir esta crisis. Es frecuente asociar la idea de crisis con dificultad, riesgo y peligro. Sin embargo, la esencia del concepto está más próxima a la de cambio crucial. Entonces vemos acá que esto, cuando hablamos de una crisis se asocia a dificultad, a un riesgo o a un peligro. Pero vamos a ver en cuanto a la esencia, ¿verdad? De este concepto, nos dice que está más próxima a un cambio crucial, significativo o determinante. Y esto, pues podemos ver que procede de la raíz sánscrita, que es skib, cortar, separar, distinguir, asimilada por la voz griega, crisis, decidir. El término fue usado por Hipócrates para referirse al momento en el que una enfermedad cambia su curso para bien o para mal. Entonces, acá Hipócrates lo usó cuando
una enfermedad, pues cambiaba el curso, ¿verdad? Era para bien o para mal, lo decían, ¿verdad? Que está en crisis. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y como lo estamos viendo acá, que esto se da, o la palabra crisis se utiliza cuando algún aspecto llega a cambiar nuestro, podríamos decir, nuestra estabilidad, ¿verdad? Y por eso dice, ¿verdad? También que esto, bueno, de acuerdo a la voz griega, crisis es decidir. Pero en nuestro caso ahora lo vemos como el cambio brusco que se da en nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos alguna, un aspecto que de manera va a afectar de manera negativa nuestra vida. Entonces, así es como lo definen como la palabra crisis. Yo no sé si ustedes en algún momento pues han pasado por algún tipo de crisis, que han sentido, cómo han reaccionado, ¿verdad? Ante una determinada situación. Considero que la verdad entrar en una crisis es algo complicado, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de, podríamos decir, de la norma, estamos, pasamos nuestro diario vivir, ¿verdad? Prácticamente pues todo transcurre normal, pero imagínese que a usted le asalten o, por ejemplo, de repente en un momento lo han asaltado, definitivamente pues va a entrar en una crisis, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar ahí en ese momento que nos afecta la crisis o, por ejemplo, ¿verdad? En el momento, algún accidente que tengamos, eh, por ejemplo, un choque vehicular, igual, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces entramos en crisis. Entonces, todos esos tipos de actividades podríamos decir que van a provocar una crisis. Yo tengo un documento por acá, pero ahorita no lo encuentro, eh, con el tema de la crisis. Vamos a ver, déjenme buscar porque aquí encontré un documento muy bonito que les voy a dar la referencia para que ustedes puedan buscarlo más adelante, porque sí está muy completo, ¿verdad? Y donde habla del tema de crisis. Pero vamos a continuar entonces acá. Bueno, vemos entonces que hay diferentes tipos de crisis. Está la crisis generalizadas y estas que afectan a todo un grupo o familia y personas que afectan solo a un individuo en concreto. Esta sería la crisis generalizada. Luego tenemos la crisis inesperadas e imprevistas y esto pues se va a dar como catástrofes, accidentes de tráfico, era lo que yo les hablaba, ¿verdad? Etcétera, en la que no es posible una preparación previa y anticipadas o previsibles como la muerte de un familiar mayor, un divorcio largamente anunciado. Entonces, luego tenemos la crisis normativas y acá tenemos que es un tipo especial de crisis previsible relacionado con la emergencia de funciones y necesidades nuevas en edades críticas. La de transiciones o cambios vitales importantes no incluibles en los apartados anteriores, en el A, B y C, y cuya característica principal es que son en gran medida conscientemente autogeneradas. Entonces, tenemos acá los diferentes tipos de crisis y tenemos entonces la crisis generalizada, como lo vemos acá, está la que va a afectar en sí a toda la familia, ¿verdad? No solo puede ser, ¿verdad? Personal o puede ser a un individuo en concreto, pero también va a afectar en algún momento a un grupo, podría ser de repente en nuestra área de trabajo o en la familia. Luego las crisis, como vemos acá, que son inesperadas o imprevisibles, por ejemplo, un accidente de tráfico, lo que yo les explicaba, ¿verdad? Nosotros vamos conduciendo normalmente y de repente pues nos chocan o algo sucede. Entonces, eso nos va a provocar una crisis inesperada, porque no lo esperábamos, ¿verdad? Luego tenemos también en el caso de la muerte de un familiar mayor, bueno, creo que algunos pues tenemos adultos mayores en nuestra casa, ¿verdad? Y de repente enferman y fallecen,
Entonces, esta también, pues, sí va a ser una crisis inesperada, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta situación? O incluso, pues, aquí nos habla también de un divorcio largamente anunciado. Entonces, la situación, ¿verdad? En familia, pues, no va bien, siempre hay conflictos, siempre hay peleas, pero de repente, la pareja, ¿verdad? Decide, pedir el divorcio. Entonces, se da imagínese, ¿verdad? De que la persona pues diga, yo ya no quiero ir contigo, divorciémonos, lo que va a provocar, ¿verdad? Entonces, esta es una crisis, en este caso, inesperada o imprevista. Y luego también tenemos las crisis normativas, y en este caso hablamos de un tipo de especial de crisis previsible relacionada con una emergencia de funciones y necesidades nuevas en edades críticas. Entonces, aquí también pues podemos hablar un poquito, es algo que se prevé, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está en una situación en las edades, por ejemplo, creo que todos pasamos, bueno, más adelante voy a explicar una tablita donde les explico lo de las diferentes crisis que todo ser humano pasa de acuerdo a la edad. Y, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de las personas, los adultos mayores, ¿verdad? Imagínense que algunos, pues, poco a poco van perdiendo el uso de razón, por ejemplo, se les olvidan las cosas, situaciones así, ¿verdad? Entonces ya se imagina cómo va a reaccionar en el momento que él no esté consciente o la persona no está consciente de que está perdiendo la memoria, por ejemplo. Entonces ahí podemos hablar de una crisis normativa. Y las transiciones o cambios vitales, y esto pues como lo vemos acá, no están tomadas en cuenta en las tres, en A, B y C, pero que de alguna manera pues va a generar también una crisis, y estas también son autogeneradas conscientemente, es decir, nosotros podemos generar ese tipo de crisis, pero aquí podemos estar hablando cuando en algún momento pues nosotros tenemos algún problema a nivel psicológico, ¿verdad? Y pues más que todo, recordemos que nuestra mente tiene bastante poder, nuestra mente es bien poderosa. Yo siempre lo he dicho, que generalmente muchas veces nuestra mente nos controla. A veces, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que tienen fobia o las personas que son eh, padecen de ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense una persona que padece de ansiedad, generalmente, pues tiene que estar en tratamiento, definitivamente. Pero, ¿qué sucede si la persona en un momento empieza, las personas que tienen miedo, en este caso podríamos hablar de las fobias, ¿verdad? Estar encerradas en un elevador y de repente empieza a pensar de que se va a caer, que se va a ir la luz o que se va a quedar encerrada en ese lugar, la persona va pues, a empezar a reaccionar de una manera, su cuerpo va a reaccionar de una manera diferente y va a entrar en un tipo de crisis. Por eso dice que estas son conscientemente autogeneradas, porque uno mismo empieza a crear esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de crisis que encontramos. Luego tenemos acá, este es el cuadrito que quiero explicar. Aquí dice, en el siguiente cuadro sinóptico se presentan las etapas correspondientes a cada edad, junto con su crisis psicosocial característica. La persona relacionada con la tarea crítica, su correspondencia con la etapa de desarrollo psicosexual, según la clasificación de Freud, y la cualidad moral que se adquiere con el éxito en su resolución. Ok. Acá cuando estamos hablando de las etapas, de las edades, todo ser humano va a pasar por diferentes etapas y cada etapa pues va a tener su crisis. Por eso hacemos referencia y por eso yo les decía acá en la diapositiva anterior que tenemos las crisis normativas en algún momento, ¿verdad? Porque esas van a estar de acuerdo a las edades. Entonces voy a explicar esto. Por ejemplo, cuando las personas o los seres vivos, en este caso los seres humanos, ¿verdad? Porque eso es directamente los seres humanos, están en la edad comprendida de 0 a 2 años, de acuerdo a ese personaje Erickson, vamos a pasar por una crisis psicosocial, donde se genera la confianza versus la desconfianza. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a crear la confianza en mí o cómo voy a crear la confianza en un bebé de 0 a 2 años? Cuando la madre, ¿verdad? Lo amamanta, por ejemplo, el bebé llora y la mamá va, lo carga, ¿verdad? Se lo acerca a ella y lo amamanta, está generando confianza.
Pero ¿qué sucede si la madre deja al niño, o por ejemplo la madre no está ahí, ¿verdad? La madre trabaja, los cuidadores dejan al niño que llore y no lo atienden, el niño pues va a generar o va a estar en ese momento de crisis en la desconfianza. Entonces, por eso se relaciona o dice acá, persona relacionada, la madre. Y en este caso, cuando hablamos de Freud, yo considero que ustedes han estudiado a Freud, han escuchado de él, más seguro que sí, ¿verdad? Aquí, pues él dice que estamos en la fase oral, por eso les explicaba que es cuando lo amamantan, ¿sí? Entonces, generalmente, de acuerdo a Freud, dice que nosotros tenemos el placer en la boca, en la edad de 0 a 2 años el placer se encuentra en la boca y es donde el niño definitivamente pues va a sentir que tiene seguridad o que está seguro, ¿verdad? Porque la madre es quien lo amamanta y está cercana a ella. Entonces, pero acá si no se da esto, no se da la confianza, definitivamente pues va a estar en la crisis de la desconfianza y su cualidad moral pues va a ser la esperanza. Cuando estamos de 1 a 3 años, ahí está la crisis psicosocial, es la autonomía versus vergüenza y duda. Cómo un niño va a crear la autonomía o la vergüenza y la duda. En este caso, pues el niño va a aprender a defecar, a orinar, empezar a avisar, ¿verdad? Que necesita ir al baño. Y en este caso, pues si la madre permite, ¿verdad? Que el niño vaya al sanitario, recuérdese que cuando los bebés empiezan a ir al baño, avisan para ir al baño, todos le aplauden, ¿verdad? Y es alegría porque el bebé ya avisa. Pero ¿qué pasa si la mamá del niño pues le cuesta? Porque recordemos que hay niños que les cuesta mucho ir al baño para defecar o avisar para orinar. Entonces al niño se le dice, ¿verdad? Ay, qué cochino, ya estás grande y todavía te haces en los pañales. Entonces se está provocando en el niño la vergüenza. Y entonces acá, pues la persona relacionada dice el padre, ¿verdad? Porque también hay una edad donde el niño o la niña tiene más apego hacia uno de los padres, ¿verdad? Entonces aquí, de acuerdo a Freud, dice que esta fase es en la fase anal, ¿verdad? En este caso, Freud ve que la fijación va a estar en el área anal. Por eso los niños, ustedes han visto también que hay niños que cuando van a defecar, pasan mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros le llamamos en la nica, ¿verdad? Pasa mucho tiempo ahí sentadito y algunos que no hacen y unos que sí van al baño, aunque sea poquito orina, pero lo hacen, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el placer se encuentra en el área anal. Y aquí va a desarrollar la cualidad moral. Ahora hablemos un poquito de estas dos crisis psicosociales. Por ejemplo, si en nuestro caso, ¿verdad? Desde niños, mamá pues brindó en nosotros la confianza, tuvimos, ¿verdad? Nuestra mamá con nosotros que nos dio el pecho, nos atendió bien cuando nosotros llorábamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, pues de adultos vamos a tener confianza en nosotros. Pero si esto de la desconfianza se creó desde pequeños, vamos a ir con prácticamente con esa desconfianza y llegamos a adultos y no lo podemos modificar porque esto fue lo que se provocó en nosotros desde niños. Lo mismo, ¿verdad? Un niño no conoce la vergüenza. Si usted tiene niños o tiene niños cercanos, se da cuenta de que los niños no tienen vergüenza. Uno los pone a bailar, ellos bailan, ¿verdad? Ellos están felices bailando y hacen muchas cosas que uno dice, yo no lo haría, ¿verdad? Definitivamente nosotros no, porque nosotros ya conocemos la vergüenza. Un niño no conoce la vergüenza, pero ¿quién es el que le va a crear la vergüenza a él? Nosotros como padres de familia, nosotros como adultos, ¿verdad? Ay, qué vergüenza, mira, está chuco tener los popis en los pañales, cosas por decirlo. En el momento que le decimos esto a los niños, estamos creando la vergüenza, ¿verdad? Entonces, estas son las crisis psicosociales que se van a generar, imagínense, de qué edades hasta que llegamos a la edad adulta, ¿verdad? Luego pasamos a la iniciativa versus culpa. De acuerdo a las edades es de 3 a 6 años y la persona relacionada pues es el núcleo familiar en sí. ¿Por qué la iniciativa versus culpa? Cuando el niño o niña tiene de 3 a 6 años, ellos les gusta, ¿verdad? Hacer cositas mínimas, aunque sea,
pero lo hacen, por ejemplo, que quieren lavar un traste, que quieren lavar su ropa, o si tienen un hermanito que quieren alcanzar un pañal, que los quieren cambiar, cositas por el estilo. Pero ¿qué pasa si los padres no se lo permiten? El padre no le permite, o por ejemplo, si el niño quiere cuidar a su hermanito, ¿verdad? Tiene un hermanito menor y el niño se cae o algo, ¿verdad? Mira, por tu culpa se cayó tu hermanito, empieza a reprocharle esto, definitivamente pues va a crear la culpa en él. O por ejemplo, el niño o la niña quiere lavar trastes, a veces hay madres que los ponen, ¿verdad?, a lavar o que ayuden algo y de repente se quiebra el plato o la taza. Sí, mira, por tu culpa, mejor no te lo doy, no sé qué. Entonces, ahí estamos ya provocando una crisis en el niño. ¿Por qué? Porque tiene la iniciativa de hacerlo, pero si lo hago y si algo sale mal, va a ser mi culpa, ¿verdad? Entonces, por eso llaman de crisis psicosociales, porque estamos en que lo hago, pero si no lo hago bien, va a ser mi culpa, ¿verdad? Y creo que en algún momento, a veces, ¿verdad? Porque es que nosotros somos así, muchas veces no tenemos la iniciativa. Queremos hacer algo y no lo hacemos, ¿por qué? Porque van a decir de que no, y si sale mal, y si esto, y si lo otro, pero ¿en qué momento esos pensamientos se han ido creando en nosotros? Desde nuestra niñez. Vemos acá que es desde los 3 a los 6 años. ¿Y quién tiene que ver ahí? O las personas relacionadas, vemos que es el núcleo familiar, porque la familia en sí es la que interviene en esto, ¿verdad? Acá, de acuerdo a Freud, estaríamos en la fase de la de fálica, perdón, cuando en este caso, pues no, el niño, ¿verdad? Es el que bueno, ustedes han visto en este caso que los niños o las niñas tienen más apego hacia uno de los padres. Por ejemplo, la niña tiene apego hacia la madre, el niño, perdón, tiene apego hacia la madre y la niña hacia el padre, ¿verdad? Entonces, la cualidad que van a desarrollar es la decisión. Entonces, ahora vemos por qué nosotros somos muchas veces indecisos, porque no nos permitieron desarrollar la iniciativa, ¿verdad? Tengo la iniciativa, lo quiero hacer, pero si me sale mal, va a ser mi culpa, entonces mejor no lo hago. Pero si pasamos bien esta fase, si nosotros nos ayudan, ¿verdad? Y no nos reprochan que algo se cayó, pues vamos a desarrollar bien la decisión. Vamos a ser unas personas muy decididas al realizar algo, ¿verdad? Luego tenemos de 5 a 13 años y tenemos la industriosidad e inferioridad. Acá ya estamos hablando un poquito hablemos de niños de 5 a 13 años, es decir, la edad de primaria, ¿verdad? Las personas relacionadas, pues, puede hacer todo su entorno escolar. En este caso, ¿verdad? Los niños están estudiando y los niños pues son muy, muy activos, ¿verdad? Les gusta hacer actividades, diferentes cosas en la escuela, les gusta, ahí sí que los toman en cuenta, pero ¿qué pasa si en este caso pues la maestra compara a los niños, ¿verdad? De que, ay, mire, el dibujito de fulanito está mejor que este, o mire, y entonces se da todo esto en la escuela, entonces acá pues va a provocar que el mío se sienta inferior. Ay, es que el mío no está bien, me saqué tanto a comparación del otro, entonces va a empezar a generarse ese tipo de crisis, ¿verdad? La industriosidad versus la inferioridad. Y aquí pues va a estar en la fase de latencia, hablamos de la fase de latencia de acuerdo a Freud, de que pues el niño está como estancado, está su crecimiento, el desarrollo de todos sus órganos también ya empieza el desarrollo de sus órganos genitales y aquí la cualidad moral que va a desarrollar va a ser la habilidad. Entonces, si en la escuela al niño se le apoya, ¿verdad? ¡Hala, qué bonito su dibujo! Esfuércese, usted puede. Entonces, el niño pues va a desarrollar las diferentes habilidades, ¿verdad? Por eso, miren qué importante es esto. ¿Y por qué hablamos acá? Porque nosotros pasamos por diferentes crisis, ¿verdad? Que esas son en sí, ¿verdad? Crisis del desarrollo que todo ser humano pues, la va a pasar. Y si no se manejan bien, definitivamente pues va a tener sus consecuencias. Luego tenemos de 13 a 20 años y está la identidad versus la difusión de la identidad. Como estamos hablando de 13 a 20 años y bueno, las personas que van a estar relacionadas van a ser todos los compañeros, grupos de iguales, ¿verdad? En este caso, hablamos de los niños que están, hablemos de básico a diversificado. Los chicos están en busca de su identidad, ¿verdad? Diciendo quién soy, quién soy.
Y en algunos casos, si no se define, ¿verdad? No tiene identidad. Porque creen que si los chicos pues, se peinan a la moda, porque los jóvenes se visten a la moda, todo lo que sale ellos lo copian. ¿Por qué? Porque están buscando su identidad, pero en algún momento a algunos les cuesta, ¿verdad? Encontrar su identidad, entonces va a haber una difusión de la identidad, incluso va a haber una confusión en su identidad. Él no va a saber quién es y más, ¿verdad? Si en casa no se le apoya, el chico pues cada vez va a llegar adulto igual, ¿verdad? Va a estar cambiando de parecer siempre. Soy de ese equipo, no, este no me parece, mejor me pasó a este y así va a estar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene dificultad con su identidad. En este caso estamos hablando que va a desarrollar su cualidad. La cualidad moral va a ser la fidelidad, porque lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Si él tiene bien establecida su identidad, ¿verdad? ¿Quién soy? Yo soy guatemalteca, soy esto, o por ejemplo, ¿verdad? Usted se identifica con la Universidad Rural. Usted es estudiante de la Universidad Rural, no va a permitir que alguien venga y hable mal de ella, porque usted se identifica, entonces es fiel a ese lugar, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí se desarrolla esta cualidad, pero si la crisis es identidad, difusión de la identidad. Luego tenemos de 18 a 30 años y tenemos en este caso la intimidad versus aislamiento, y esto es relacionado con el cónyuge y está en la etapa genital, y la cualidad que va a desarrollar es el amor. Cuando hablamos de la intimidad versus aislamiento, es la misma situación, ¿verdad? Las personas de 18 a 30 años pues ya buscan pareja, tienen su pareja, tratan la manera de llevarse bien, llevar una relación muy buena, pero ¿qué pasa si la persona no corresponde, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir, ¿verdad? Que no acepta ese sentimiento de la otra persona, se van a empezar a aislar, ¿verdad? Entonces, es la crisis psicosocial de la intimidad versus aislamiento. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes creo que ya se han enamorado y en algún momento incluso pues de repente hasta han sufrido decepciones amorosas, ¿verdad? Que es lo normal, pero hay personas que se superan muy rápido eso y dicen, bueno, ya pasó y se vuelven a enamorar, no hay ningún problema, pero hay personas que dicen, no más, yo ya no me vuelvo a enamorar, yo mejor aquí, toda la situación, ¿verdad? Porque se da la intimidad versus el aislamiento. Luego tenemos de 20 a 30 años y es la creatividad versus el ensimismamiento. Bueno, ustedes ahorita están en la edad de la creatividad. Usted tiene la creatividad de hacer esto, usted puede emprender. ¿Qué no puede hacer usted? Yo considero que la mayoría de ustedes entran entre 20 a 30 y o de repente más años, pero están en la edad de la creatividad. ¿Qué pasa? Cuando en este momento no hemos desarrollado esa creatividad, no hemos sabido utilizarla, nos volvemos en sí mismos, es decir, que, ay, no, que me va a salir mal, mejor no lo hago, siempre con pensamiento negativo. Entonces, acá, ¿verdad? Se da ese tipo de crisis que es la creatividad versus el ensimismamiento, y por eso dice que las personas que están relacionadas son los hijos y los dependientes, ¿verdad? Las personas que dependen de nosotros, y siempre pues va a estar dentro de la etapa genital, y aquí pues su cualidad moral va a ser la ternura. Luego tenemos la última, que es de 45 a más edad, ¿verdad? Y que se da la integridad versus la desesperación, está relacionado en sí a la humanidad y su cualidad moral va a ser la sabiduría. Esta sería la última etapa que lograríamos nosotros como seres humanos en la integridad versus la desesperación. Cuando yo ya pasé por todas las etapas, yo ya logré lo que quise en la vida, hablemos de una persona que a los 60 años yo esperaría que pues podría estar ya estar eh, realizada. Esta persona diría, bueno, por ejemplo, yo tengo a mi abuelita, mi tiene 90 años y ella dice, yo ya estoy grande, yo ya crié hijos, ya crié nietos, bisnietos, ya tengo tataranietos, ya hice esto, y empieza a decir todo lo que hizo, entonces está satisfecha con lo que realizó. Pero ¿qué pasa con las personas que llegan a una cierta edad y todavía no han logrado realizarse? Entonces hay una desesperación en ellos, crea la desesperación en ellos, porque dice, ya estoy grande, no hice esto, y es un conflicto entre ellos, ¿verdad? Entonces, estas serían las crisis que como seres humanos vamos a pasar en el transcurso de nuestra vida. Entonces, son las crisis normales, ¿verdad? Aparte de las crisis que hablábamos nosotros, en este caso, pues van a ser las crisis provocadas por los diversos desastres que podamos tener. Pero acá entonces era lo que hablábamos en este caso como el tipo C, ¿verdad? Que son las crisis normativas.
Luego pasamos entonces a las fases de una crisis emocional. Cuando hablamos de una crisis emocional, estamos hablando lo que experimenta, ¿verdad? Una persona y lo común, ¿verdad? Que puede experimentar, en este caso, pues va a ser una parálisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si a usted, era lo que les decía, ¿verdad? Va caminando tranquilamente y de repente la asaltan? Definitivamente, pues imagínense cuál va a ser mi reacción, ¿verdad? Que llegue alguien, yo creo que todos en un momento hemos sufrido, y los que no, qué bueno, ¿verdad? Qué alegre que no, pero hay personas que sí han sido asaltadas, ¿verdad? Entonces imagínense que llega el ladrón con un arma de fuego, un arma corsopuntante y le dice que le entregue todas sus pertenencias. Uno se va a quedar prácticamente paralizado, ¿verdad? Entonces no va a saber reaccionar y creo que va a ser nuestro mecanismo de defensa en algún momento de quedarnos parados y sin saber más qué hacer, ¿verdad? Entonces, lo primero va a ser la parálisis. La segunda sería la incertidumbre. Entonces, tras la parálisis, dice, llega la incertidumbre, ya que hemos de tomar determinadas decisiones a raíz de lo acontecido. Algunos psicólogos denominan esta fase o sentimiento como ansiedad confusional. Entonces, primero, pues se dio la parálisis, me quedé ahí quieta, ¿verdad? No sin saber nada qué hacer. Luego, la reacción, ¿verdad? Que voy a tener va a ser la decisión que voy a tomar, ¿verdad? Ante lo que me está pasando. Como vemos acá, que algunos psicólogos pues, lo van a llamar como una ansiedad confusional, porque puede hacer que esto va a provocar que yo me ponga a temblar, por ejemplo, o de repente me ponga a llorar, ¿verdad? Luego tenemos la número 3, que es el miedo irracional. Entonces, es la tercera fase del miedo irracional, es decir, sufrir miedo a una situación que creemos que nos genera una amenaza, pero no real. Esto se debe a una desconfianza total las personas que nos rodean e incluso al exterior. Eh, en este caso, por ejemplo, si yo sufrí ya un asalto, en algún momento pues yo voy a estar con ese temor, ya no voy a querer salir, ¿verdad? Sola, porque voy a decir, es que si me vuelven a asaltar, me van a quitar otra vez. Por ejemplo, ahorita pues que ya no hay tantos buses, pero antes estaban todos los buses urbanos, ¿verdad? Que generalmente son los que, donde asaltan. Imagínense, hay muchas personas que ya no, ¿verdad? Se suben a un bus por miedo a que los asalten, sino mejor me compro mi vehículo, sea un transporte, moto, carro, lo que sea, pero yo no me vuelvo a subir en una camioneta. ¿Por qué? Porque se tiene un miedo irracional, ¿verdad? Estamos pensando de que nos van a asaltar y que por eso pues mejor no me subo a esos buses, ¿verdad? O no voy a transitar por tal camino porque ahí me asaltaron. Puede ser que no, ¿verdad? No suceda, pero ese miedo va a ser irracional, ¿verdad? Va a ser la reacción que vamos a tener o el miedo ante determinada amenaza. Por último, tenemos la ayuda. Y en esta fase, pues la de la ayuda, ya hablamos un poco de terapia, ¿verdad? Que es el rescate inmediato para recuperarse de una crisis emocional. Sin embargo, la ayuda y apoyo de todos los que rodean a la persona que sufre una crisis será clave para superarla, transmitir calma y serenidad. Y estos van a ser los pilares de una pronta recuperación. Aquí mencionamos la ayuda a la terapia, la ayuda psicológica. En este caso va a ser lo esencial. Como yo le decía, ¿verdad? Hay crisis que pasamos todos, ¿verdad? Pero va a ser una crisis momentánea. Nos asaltaron y, bueno, me quedé en shock, ¿verdad? No, ya no supe cómo reaccionar, me di a llorar, nada más, y pues ahí queda, ¿verdad? Pero luego lo supero, pero hay personas, como les decía, no logran superar esto, entonces sí ya necesitan una ayuda y ya necesitan una intervención. Incluso, pues aquí también podemos hablar un poquito de cómo podemos apoyar a las personas que entran en una crisis en algún momento. Algo que no estaba, bueno, definitivamente, ¿verdad? Algo que no se tiene planeado cuando hay una crisis.
no, nada se va a tener planeado, como hablábamos anteriormente, si sufro una crisis porque era algo que yo no me esperaba, ¿verdad? Por ejemplo, como yo les decía, me dan una noticia desastrosa para mi vida, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, esto pues va a cambiar mi vida totalmente, no lo tenía pensado, qué reacción va a tener en mí. Y de acuerdo, pues se va a desarrollar todas las situaciones que estoy hablando yo, una parálisis de incertidumbre o un miedo, y definitivamente pues voy a tener que necesitar atención psicológica si esto no mejora. Luego tenemos, vamos a terminar de hablar un poquito de crisis y luego vamos a pasar con lo último, que es el proceso vital ante un proceso traumático. Ok, acá algo, podríamos decir, cuando entramos en una crisis, ¿qué es lo que podemos hacer? Los pasos para superar una crisis. Pues primero aceptar que lo que estamos viviendo, aceptar la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque si empezamos a negarla, definitivamente esto pues nos va a complicar más. Vivir al 100% en nuestro presente, ¿verdad? No podemos vivir en el pasado. Muchas veces, o muchas personas, ¿verdad? Se quedan en el pasado porque pasó, si hubiera, si lo hubiera, lo hubiera, el hubiera no existe, siempre lo digo, el hubiera no existe, definitivamente un tipo de situación se dio porque se tenía que dar, porque así fue, pero no podemos decir el hubiera, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir 100% en el presente, tomar la responsabilidad de lo que nos tocó vivir. A veces no queremos asumir esa responsabilidad y tenemos que, ¿verdad? Observar el aprendizaje que también esto nos brinda, ¿verdad? De la situación que se da y también en este caso, pues tomar la fortaleza y desarrollar nuevas para emprender la recuperación. ¿Qué es lo que no debemos hacer frente a en una determinada crisis? Pues ofrecer algo que no podemos cumplir. Evitar silencios son importantes para la persona para pensar y sentir. Sentirse inútil o frustrado, ¿verdad? En un momento lo que tenemos, mostrar ansiedad, dar respuesta, ya que se debe proporcionar tiempo para reflexionar, permitirnos el enojo o la hostilidad. No debemos presionar a las personas a que hablen, intentar progresar demasiado rápido. Entonces, esto es lo que no debemos hacer, ¿verdad? En este caso, permitir el enojo, la hostilidad, porque tampoco a veces, ¿verdad? Pasamos por diferentes situaciones y ¿qué es lo que hacemos, ¿verdad? A veces nosotros peleamos con las demás personas, ¿verdad? Nos enojamos o nuestra forma de sacar ese enojo es peleando con los demás y creo que esto pues no sería la forma, ¿verdad? Sé que en un momento estamos en determinada situación, ¿verdad? Que no es agradable para nosotros, pero tampoco podemos venir y pelear eh, por los demás, por la situación que estamos viviendo. Ahora tenemos el proceso vital ante el proceso traumático. ¿Cómo vamos a intervenir? Algo también muy importante que nos interesa a nosotros como profesionales de la salud, ¿verdad? De la salud mental. ¿Qué vamos a hacer ante un tipo de crisis? Esto porque nuestra ayuda, nosotros tenemos que intervenir en ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, el proceso vital ante el proceso traumático. ¿Qué es intervención en crisis? La intervención en crisis es el proceso que se lleva a cabo después que una persona ha experimentado una situación traumática, es decir, un momento de crisis. Cuando intervenimos, ¿verdad? O una intervención en crisis es cuando se está llevando el proceso, ¿verdad? Cuando una persona se enfrentó a una situación traumática, pues nosotros vamos a intervenir en ese momento. Y este pues tiene como objetivo crear un entorno seguro para la víctima y ofrecerle apoyo para lograr su recuperación. En este proceso pues sirve para ayudar a una persona a soportar un hecho traumático, acompañarla y orientarla para que pueda salir de esta situación. Los métodos por los cuales se apoya y auxilia a las víctimas de una crisis para lograr su recuperación son conocidos genéricamente como técnicas de intervención en crisis.
y tienen un par de propósitos esenciales, como la contención emocional no significativa, es decir, no permitir que las personas expresen sus emociones o negarlas. Significa ayudar a liberar sus emociones y a llevarlas hacia una ruta que la ayude. Yo no sé si usted en algún momento le ha tocado apoyar a una persona que está en crisis. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Usted ahora que ya estudia todo el área de psicología, usted se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo reaccionar? Porque es algo muy importante. Imagínense, hay personas que en un momento pues han perdido sus casas. Hablemos un poquito de los casos del volcán, ¿verdad? La última vez que salió, que las casas, algunas casas se quemaron, toda la situación que se dio. Entonces, imagínense cómo se enfrenta a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Saber que perdí mi casa, que perdí mi familia, que perdí mis mascotas, todo lo que tenía. Definitivamente, pues esto va a provocar una crisis, es un proceso traumático. Por ejemplo, en el caso de ahorita con el COVID, ¿cuántas personas no han perdido su familia? Muchos han perdido papá, mamá, hermanos, o por ejemplo en los accidentes vehiculares. Hace creo como un mes más o menos, no recuerdo, cuando salió que una familia, pues a todos habían muerto, ¿verdad? Un menor de edad llevaba el vehículo, se chocó, dio vuelta a la carretera y todos los familiares murieron. Entonces, imagínense saber que toda mi familia murió en esto. Entonces, va a ser un proceso traumático. ¿Cómo intervenirlo? ¿Qué voy a hacer yo, verdad? Para poder ayudar en este tipo de situaciones. Entonces, tenemos acá la intervención en crisis se va a realizar de dos maneras. Y la primera, pues, va a ser la contención emocional en crisis, que esta pues va a ser la intervención inmediata y se va a tratar de asistir de prontamente, ¿verdad? O la primera ayuda psicológica que brinda a la persona que ha padecido un suceso traumático y están en situación de crisis para evitar riesgos y darle seguridad, y esto se va a conocer como primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Entonces, la primera es la intervención en crisis emocional, y acá pues vamos a intervenir de manera inmediata. Entonces, esta es la primera. Luego tenemos la segunda, que es la intervención en crisis, que es más especializada. Y en este caso lo que se va a realizar va a ser una intervención psicológica breve que va más allá de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, aquí pues definitivamente ya vamos a mandar a las personas a terapia psicológica, y pues su objetivo va a facilitar la elaboración del suceso crítico vivido y la intervención, lo que implica procesar los impactos de suceso o incorporar la experiencia a la historia personal. En este caso, pues la intervención es ejercida por personal especializado en psicoterapia y puede durar de semana a meses. Cuando hablamos de la contención emocional en crisis, pues acá, como les decía, es la intervención inmediata que se va a dar. En este caso, la contención emocional hace alusión a la realización de acciones para tranquilizar y apuntan a devolver la confianza a la persona que está en crisis y se encuentra afectada emocionalmente. Entonces, aquí, como es una contención emocional, por ejemplo, yo llegué, ¿verdad? Y la persona, pues definitivamente está llorando, está devastada porque perdió a su familia. ¿Cómo intervengo, verdad? Entonces, no voy y le voy a decir, mire, no llore, tranquilícese. Sí, le voy a decir que se tranquilice, pero no le voy a decir que no llore, porque definitivamente la forma en que la persona tiene para desahogarla. Entonces, simplemente es apoyarla, ¿verdad? Estamos en este momento con usted, cuenta con nuestro apoyo. Entonces, permitir que la persona llore y que se desahogue, ¿verdad? Entonces, lo que les hablaba acá. Primero, lo que tenemos que hacer, los primeros auxilios, vamos a obtener un protocolo, ¿verdad? Que está en 5 etapas y sería el ABCDE. La A sería escucha activa. En este paso, pues va a requerir que nuestra atención a la hora de escuchar al afectado. Lo primero que tenemos que hacer es escucharlo, ¿verdad? Bueno, entonces es importante ser empáticos y demostrar que nos interesa y preocupa lo que él nos está narrando.
Cuando yo hablo de empatía, ¿verdad? Me pongo en los pies de las personas. ¿Qué sentiría yo si estaría viviendo ese tipo de situación? Entonces, lo primero que voy a hacer es escuchar activamente. Entonces sería A. La B, voy a tener un reentrenamiento de la ventilación. En este caso, cuando alguien vive un tipo de situaciones, es común mostrarse ansioso o alterados, incluso sintiéndose superados o confundidos por lo sucedido. Frente a este suceso, se recomienda realizar ejercicios de respiración que permitan recuperar el ritmo normal de esta, ¿verdad? Entonces, le decimos a la persona, ¿verdad? Respire profundo, inhale, exhale, para que se vaya tranquilizando, ¿verdad? Entonces, esta sería la B. La C sería la categorización de necesidades en el caso que el afectado deba tomar decisiones luego del episodio traumático, es útil la ayuda de un tercero para jerarquizar y organizar los pasos a seguir. Para estos efectos es importante que se utilicen los recursos del afectado, ya que así podrá mantener una red de apoyo que sea familiar. Entonces, en este caso, pues apoyarlo, ¿verdad? Orientarlo qué puede hacer ante determinada situación, la decisión que va a tomar, ¿verdad? La de derivación de redes de apoyo, y esto pues va a ser, una vez aclaradas las necesidades y prioridades, se tiene que estar apto para contactar a los servicios especializados o a las personas cercanas del afectado para que lo asistan. Entonces, bueno, yo llegué en el momento en que la persona está en crisis, está en shock, entonces lo primero que voy a hacer pues escucharlo, voy a acompañarlo, voy a decirle, ¿verdad? Que respire, que inhale para que se tranquilice, voy a ver qué es lo que necesitar para apoyarlo, ¿verdad? En este caso, la decisión que va a tomar, luego pues ya empiezo a contactar con las personas que lo van a asistir, su familia, las personas que van a estar con él. Y por último, pues ya sería la psicoeducación que se lee, y vamos a transmitir al afectado que las reacciones y malestares que pueda sentir a futuro son parte del proceso, ¿verdad? Pero además debemos explicar los momentos en los que pasan a ser una situación de riesgo. Algo muy importante, por eso yo le decía, cuando un familiar muere, cuando estamos en un tipo de situaciones desastrosas, pues es normal que lloremos, que no lo aceptemos, hay personas que gritan y todo lo demás, pero esto es normal, ¿verdad? Porque está en crisis. Pero ¿qué pasa si ya la persona, pues, si empieza a tener otro tipo de actitudes? Quiere decir que ya necesita ayuda psicológica. Entonces, eso también lo tenemos que explicar a las personas, ¿verdad? Entonces, es la forma que vamos a intervenir ante una situación en crisis, ¿verdad? Por eso se llama intervención en crisis o primeros auxilios, ¿verdad? Vemos entonces primeros auxilios psicológicos. Estamos ahí con el contenido, ahora pasamos a nuestra serie de preguntas. Y tenemos ese brusco sobre algún aspecto cuando transcurre con normalidad y sin alteraciones. Se habla de estabilidad. 2. Procede de la raíz sánscrita skip, cortar, distinguir, asimilada por la voz griega crisis, decidir. 3. ¿Cuáles son los tipos de crisis? 4. ¿Cuáles son las fases de la crisis? Y 5. Es el proceso que se lleva a cabo después de que una persona ha experimentado una situación traumática y tiene por objetivo crear un entorno seguro a la víctima. Estamos, compañeros, muchas gracias por su atención y espero que hayan logrado, ¿verdad?, escuchar la clase. Cualquier duda, pues estoy a la orden y con mucho gusto pues voy a explicarle. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces estamos acá viendo, estoy viendo algunos mensajitos que me han dejado y espero que haya ustedes podido captar. En cuanto a las diapositivas, les comento que estas las suben al portal, ¿verdad? A la universidad, a la página, el día martes ya van a estar ahí, ¿verdad? La clase número 1 ya está, la clase que hoy ustedes están recibiendo, la pueden recibir también el día martes, ya va a estar en la plataforma. Veré de alguna manera si puedo conseguirles un material extra para enviárselos. Entonces, estamos ahí, compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Mucho gusto de haber compartido con ustedes. Nos vemos hasta la próxima en el mismo horario. Se cuidan mucho. Bendiciones.